Después de que Caín mató a su hermano Abel, el silencio de la tierra se volvió insoportable. El eco de la sangre derramada clamaba desde el suelo, y el rostro de Jehová se apartó de él. Caín, marcado por la culpa y por el castigo, salió de la presencia de Dios con el alma desgarrada, abatido por dentro, pero con el orgullo endureciendo su semblante. Su corazón era un campo de batalla. Por un lado sentía la carga del remordimiento, y por otro, se aferraba al deseo de sobrevivir y de imponerse, aún lejos de la mirada divina. El camino lo llevó hacia el oriente, hacia una tierra desconocida que se llamaba Nod, lugar de los errantes. Allí cada piedra parecía recordarle que ya no tenía reposo, que su destino sería vagar. Sin embargo, no estaba solo. Con él iba una mujer, probablemente pariente suya, tal vez una hermana, pues en aquellos tiempos los hijos de Adán y Eva se unían entre sí para multiplicar la humanidad. Ella lo seguía con pasos firmes, aunque en sus ojos había una mezcla de temor, esperanza y silencio. Cuando llegaron a Nod, levantaron un campamento primitivo. Las noches eran frías y el viento parecía susurrar el nombre de Abel en cada ráfaga. Una de esas noches, mientras avivaban el fuego, ella se atrevió a hablar. Caín, ¿y ahora qué será de nosotros? Hemos dejado atrás a nuestra familia. ¿Qué nos espera en este lugar vacío? Caín clavó la vista en las brasas y con voz grave respondió: El rostro de Dios ya no me acompaña. Este es mi destino, andar errante. Pero aquí haremos nuestra vida, aunque sea en soledad. Ella lo miró y con ternura posó su mano sobre la de él. Quizá, aún en la oscuridad, podamos levantar algo nuevo. No todo está perdido. Pasaron los días, y en medio de esa tierra áspera, la mujer concibió. La noticia estremeció a Caín. Aquella vida que crecía en su esposa se convirtió en un respiro de esperanza, un inicio en medio del exilio. Cuando el niño nació, Caín lo llamó Enoc, que significa iniciado o dedicado. Con ese nombre quiso marcar el comienzo de algo distinto, un legado que no terminara en la maldición del vagar. Movido por ese deseo, Caín levantó una ciudad y le puso por nombre Enoc, en honor a su hijo. Piedra sobre piedra, madera sobre madera, empezó a edificar no solo un lugar para vivir, sino un símbolo de permanencia en medio de lo incierto. Era como si quisiera desafiar su destino. Aunque Dios lo había marcado como errante, Caín decidió dejar huella, fundar un hogar y perpetuar su nombre a través de la obra de sus manos. En las murallas de aquella ciudad primitiva resonaban dos verdades opuestas: el peso de la culpa y la fuerza de la vida que surgía. Caín, el hombre que había derramado sangre inocente, ahora levantaba muros para proteger a su hijo. Enoc se convirtió en el emblema de un nuevo comienzo, y la ciudad en la marca tangible de un hombre que, aún lejos de Dios, se negaba a desaparecer.
aquella ciudad comenzó a crecer. Sus calles, al inicio apenas senderos de polvo y piedra, se convirtieron en lugares donde resonaban voces, donde niños corrían, donde las hogueras iluminaban las noches. Caín tuvo hijas, y cuando Enoc alcanzó su juventud, tomó de entre ellas una mujer para esposa, consolidando así la descendencia de aquel linaje que vivía apartado del rostro de Jehová. La vida en Nod se multiplicaba, pero la ausencia de Dios era notoria. Allí se levantaba una generación que buscaba progreso, belleza, fuerza y placer, pero no adoración ni obediencia al Creador. La descendencia de Caín tomó rumbo distinto, edificando un mundo donde lo humano brillaba, pero lo eterno se apagaba. Fue en ese contexto donde nació Lamec, uno de sus descendientes, quien se convirtió en el primer hombre en tomar 2 esposas, introduciendo la poligamia como una señal de degradación moral. Sus mujeres fueron Ada y Sila. Ada, cuyo nombre significa ornamento o adornada, resaltaba por su gracia y belleza externa, símbolo de la vanidad que comenzaba a marcar aquella descendencia. Sila, cuyo nombre significa sombra o protección, representaba la sensualidad y el refugio de un amor distorsionado. De Sila nacería Naama, una mujer cuyo nombre significa agradable, deleitosa, recordando la hermosura que capturaba miradas, aunque esa hermosura no estaba dedicada al Dios que había formado al hombre. La descendencia de Caín no solo se multiplicó en número, sino también en talentos y habilidades. De ellos surgió Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, hombres nómadas que encontraron en la ganadería un modo de vida. Otro de sus descendientes fue Jubal, llamado el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Pero aquella música no ascendía al cielo como ofrenda, sino que se volvió música sensual, exaltando pasiones desordenadas, promoviendo la embriaguez del placer y del pecado. Las melodías que deberían haber sido cánticos de gratitud a Dios se convirtieron en ritmos que alejaban aún más a los hombres de su Creador. También nació Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Con sus manos moldeaba armas y herramientas, dominando el fuego y el metal como si fuesen parte de su propio destino. La fragua ardía noche y día, y de sus martillos surgían lanzas, espadas y cuchillos, instrumentos de dominio y violencia más que de servicio. Mientras los metales brillaban al sol, el corazón de aquella generación se endurecía como el hierro que producían. Así, la ciudad de Caín se transformó en un centro de progreso humano. Tiendas, ganados, música y metales. A los ojos del mundo parecía florecer, pero en realidad era una descendencia apartada de Dios, levantando su propio reino lejos del verdadero rey. Era una sociedad que brillaba en lo externo, pero que internamente estaba vacía de la luz divina. La sensualidad comenzó a dominar, y las mujeres eran admiradas más por la hermosura de su cuerpo que por la virtud de su corazón. La belleza exterior se convirtió en el objeto de mayor estima, mientras la belleza interior, la pureza, la bondad y el temor de Dios
fue despreciada. Pero en medio de aquella generación corrompida y alejada de su Creador, el Señor levantó un nuevo linaje. Adán y Eva, aún dolidos por la pérdida de Abel y por la vergüenza de Caín, recibieron un hijo al que llamaron Set, cuyo nombre significa designado o puesto en lugar. Fue como si Dios, en su misericordia, diera a la humanidad una segunda oportunidad, levantando de la simiente justa un heredero que reemplazara a Abel, aquel que había sido derramado como ofrenda inocente. Set creció con un corazón distinto. Aunque llevaba consigo las huellas del pecado heredado, en él ardía una chispa de devoción. No se conformó con el camino de Caín ni con la vanidad de sus descendientes, sino que buscó al Dios de su padre Adán, al Creador que había formado al hombre del polvo de la tierra. Set también engendró hijos, y entre ellos nació Enós, cuyo nombre significa hombre frágil o hombre mortal. El nombre mismo era un recordatorio de la condición humana: débiles, pasajeros, necesitados de la gracia del Altísimo. Fue en los días de Enós cuando sucedió algo trascendental. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En medio de la corrupción de Nod, donde el bullicio de la música sensual y el sonido de los martillos en la fragua llenaban el aire, surgía una voz distinta, un clamor que subía al cielo, un canto de adoración, una oración que reconocía la grandeza del único Dios verdadero. Allí se formaba una línea de hombres que no buscaban levantar su propio reino, sino rendirse al reino eterno. Dos descendencias ahora caminaban sobre la tierra. Por un lado, la de Caín, llena de progreso humano, belleza externa, armas, música sensual y ciudades construidas sobre la arena del orgullo. Por el otro, la de Set, marcada por la búsqueda de Dios, por la humildad de los que reconocen su fragilidad y por el deseo de invocar el nombre del Señor. Estos eran los hijos de Dios, los que eligieron caminar bajo la luz de su presencia. Pero aconteció que, al multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra y nacerles hijas, los hijos de Dios comenzaron a mirarlas con ojos que no eran los de la fe. Sus vestiduras brillaban con telas bordadas, sus cabellos eran adornados con piedras y en las plazas danzaban con movimientos que despertaban deseos ocultos. Aunque las dos descendencias estaban distantes, poco a poco comenzaron a acercarse. Al principio fue por negocios, pues algunos de los hijos de Dios necesitaban intercambiar ganado y productos con los hijos de Caín. Y al llegar a sus ciudades quedaron impresionados. Se maravillaban al ver la ciudad que Caín había edificado para su hijo Enoc. Altas murallas, casas de piedra, calles amplias y plazas llenas de bullicio. Sus habitantes se jactaban de todo ello, mostrando con orgullo sus logros, sus inventos y la fuerza de su linaje. Lo que empezó como un simple intercambio, pronto sembró en los hijos de Dios una admiración peligrosa. Los descendientes de Set, que al inicio se mantenían en reverencia, fueron atraídos por los inventos y logros de los hijos de Caín. Sus ciudades con murallas y calles,
sus herrerías donde el metal brillaba como fuego, y la música que resonaba en sus plazas. Lo que empezó con una simple admiración se transformó en costumbre, y lo que parecía solo curiosidad se convirtió en participación. Pronto, ya no solo observaban, sino que se unían a las fiestas, aplaudían sus avances y apoyaban sus obras, sin notar que el corazón se alejaba de Jehová. En aquellas fiestas, los hijos de Caín se jactaban en voz alta diciendo: «Nuestro ancestro Lamec fue el primero en tomar 2 esposas, Ada y Sila. Él nos mostró el camino de la fuerza y del placer. ¿Por qué limitarse a una sola mujer, si los dioses nos dieron muchas?» Los cantos y los tambores resonaban, y las hijas de los hombres danzaban con movimientos provocativos alrededor de hogueras encendidas. Los vinos corrían en copas de barro, y el fuego iluminaba los rostros de los hombres que reían sin medida. Fue en una de esas noches que Nahara, hija de los hombres, fijó sus ojos en Malac, descendiente de Set. Ella se acercó lentamente, con una sonrisa seductora y una copa de vino en la mano. «Hijo de Set», dijo, con voz suave y mirada penetrante, «¿por qué permaneces apartado? ¿Acaso tus dioses no te permiten gozar de la vida?» Malac bajó la mirada, recordando las palabras de su padre. «El Dios de mis padres es santo», respondió con voz temblorosa. «Él nos manda a mantenernos puros, lejos de la corrupción». Nahara rió suavemente, acercándose hasta quedar frente a él. El aroma de sus perfumes lo envolvió, y su voz se tornó aún más insinuante. «¿Puros? ¿De qué pureza hablas si tu corazón late con fuerza al mirarme? Mira mis manos, siente mi piel. ¿Puede tu Dios darte este calor? Escucha mi risa, contempla mi danza. ¿Puede tu Dios darte este deleite?» Ella tomó la mano de Malac y la llevó a su rostro. Él titubeó, pero sus ojos comenzaron a nublarse de deseo. Nahara dio un paso más, inclinándose junto a su oído y susurrando: «Ven conmigo, y conocerás lo que hasta ahora tus padres te han negado». Malac, débil ante su insistencia, cayó bajo el encanto de Nahara. Esa noche, olvidó el altar de Jehová y entregó su corazón y su cuerpo a la hija de los hombres. Cuando volvió con los suyos, estaba transformado. Su voz ya no hablaba con temor, sino con orgullo. «Hermanos míos, nunca había visto algo semejante. La belleza de estas mujeres es como el resplandor del sol al amanecer. Su perfume es más dulce que el incienso del altar. Sus bailes hacen temblar el corazón, y sus caricias son únicas como ríos que inundan el alma». Eliac, aún temeroso de Jehová, le replicó: «Malac, ¿qué dices? ¿Acaso cambiarás la herencia de Jehová por el deleite de una noche?» Pero Malac levantó la voz, lleno de pasión. «No habléis de temor, sino de gozo. ¿De qué sirve adorar en silencio si nuestros corazones arden por lo que nuestros ojos desean? Venid conmigo y conoceréis lo que yo he conocido. Ningún sacrificio, ningún altar puede compararse con el placer de sus brazos». Sus palabras fueron como un veneno disfrazado de miel. Los demás, uno tras otro,
comenzaron a seguir su ejemplo. Lo que antes era duda se convirtió en ansia. Lo que antes era temor se volvió justificación. Así los hijos de Dios se unieron a las fiestas sensuales, tomando varias mujeres como lo hacían los hijos de Caín, que se jactaban de seguir el ejemplo de Lamec, el primero en tomar 2 esposas. Las orgías se multiplicaron, y pronto no hubo altar que no fuese sustituido por un culto a dioses paganos. En medio de cantos, vino y danzas, los hombres ofrecían su cuerpo como sacrificio, y lo que debía ser adoración al Dios vivo se convirtió en idolatría desenfrenada. Fue el inicio de la gran corrupción, cuando lo santo se mezcló con lo profano y el linaje de los hijos de Dios perdió su pureza, entregándose al placer y a la idolatría. En medio de esa oscuridad, Malac, descendiente de Set, que había sido seducido por Nahara, hija de los hombres, dio un paso más y la tomó por esposa. De aquella unión nació un hijo al que pusieron por nombre Ardok, que significa fuerza que domina. Desde sus primeros días, el niño mostró señales extrañas. Mientras otros pequeños apenas balbuceaban, su voz resonaba con gravedad. Mientras los demás aprendían a dar pasos inseguros, él caminaba con firmeza. Con el paso de los años, su cuerpo comenzó a desarrollarse más allá de lo natural. A la edad en que un joven apenas empieza a madurar, Ardok ya era notablemente más alto y fuerte que cualquier hombre. Sus pasos eran firmes, sus brazos potentes y su presencia imponía respeto. Su madre, Nahara, lo contemplaba con orgullo y decía a las demás mujeres: «He dado a luz a un hijo distinto, un hijo de poder». Las palabras de Nahara inflamaban el corazón de Malac, que se gloriaba en su hijo y proclamaba ante los suyos: «Mirad lo que he engendrado con las hijas de los hombres». ¿No es Ardok la prueba de que somos más grandes que nuestros padres? Hasta ese momento, los hijos de Dios se habían acercado a las hijas de los hombres solo por placer y compañía, sin pensar en engendrar descendencia. Pero al ver a Ardok y escuchar cómo su padre se jactaba de él, la ambición comenzó a despertar en sus corazones. Se reunieron entre sí y con voces inquietas discutían sobre lo que habían presenciado. ¿Habéis visto a Ardok?, dijo Abías, descendiente de Set, con ojos encendidos. No es como nosotros, es más grande, más fuerte, más veloz. ¿Quién podrá resistirlo? Es cierto, respondió Samir, con un suspiro de deseo. Si Malac, siendo como nosotros, ha engendrado semejante hijo, ¿qué podríamos nosotros tener si tomamos también mujeres de entre ellos? Pero Eliac, que aún guardaba el temor de Jehová, replicó con voz firme: ¿acaso no veis la corrupción? ¿No os basta haber tomado mujeres en desobediencia? Ahora queréis multiplicar vuestra rebeldía y llenar la tierra de hijos que no conocen al Altísimo. Sus palabras cayeron como un peso, pero pronto fueron silenciadas por la voz altiva de Abías, que con gesto orgulloso declaró: «No hables de pureza, Eliac. ¿No escuchas cómo todos pronuncian el nombre de Ardok? Su fama recorre las aldeas, su figura se levanta como un héroe. Yo también quiero un hijo que perpetúe mi nombre».
Samir, contagiado por esa ambición, añadió con determinación: «Si la gloria está en los hijos, yo no me quedaré atrás. Tomaré a las hijas de los hombres, y de mí nacerán los futuros valientes». Y así, uno tras otro, los hijos de Dios fueron persuadidos. Lo que había comenzado como un deleite pasajero, ahora se convirtió en una búsqueda de descendencia. El ejemplo de Malak se esparció como fuego, y pronto los campamentos se llenaron de hijos extraños, mientras los gigantes comenzaban a multiplicarse sobre la tierra. Eran más grandes y más fuertes que los demás hombres, diferentes en presencia y en vigor, y los pueblos los miraban con asombro y temor. Esos gigantes llegaron a ser conocidos como los nefilitas, y su nombre se convirtió en sinónimo de poder y violencia. Los padres hablaban con orgullo y levantaban sus voces diciendo: «He aquí nuestro linaje, he aquí los héroes de la antigüedad, he aquí los varones que harán temblar la tierra». Y la humanidad se maravillaba ante ellos, celebrando su fuerza y exaltando su gloria. Pero en los cielos, aquellos hijos eran vistos como el fruto de una desobediencia que contaminaba lo santo. Eran semillas de violencia, plantas torcidas que no darían más que frutos de destrucción. Así, la soberbia se multiplicó. La violencia se extendió como un río incontenible, y la corrupción se convirtió en el sello de una generación que ya no buscaba el rostro de Jehová. Con el paso del tiempo, los altares levantados al Creador quedaron en silencio, cubiertos de polvo y olvido, mientras las plazas se llenaban de gritos, danzas y sangre. El hombre había cambiado la adoración de Dios por la exaltación de su propia carne, y los nefilitas, aquellos gigantes nacidos de la mezcla, se erigieron como los amos de la tierra. Su fuerza era temida por todos, pues destruían ciudades enteras, derribaban murallas con sus propias manos e incendiaban aldeas, esparciendo el terror a su paso. Se sentían invencibles y caminaban entre los pueblos como si fuesen eternos. Algunos incluso comenzaron a proclamarse dioses, exigiendo sacrificios en su honor, y las multitudes, dominadas por el miedo, se inclinaban ante ellos, levantando altares paganos donde la sangre humana corría como ofrenda. El orgullo de los nefilitas crecía cada día más. Se jactaban de su linaje con voces arrogantes y decían: «Somos los hijos del poder, los valientes de la antigüedad, los que dominan la tierra. Nadie podrá detenernos, porque nuestro poder es mayor que el de los hombres, y nuestra gloria no tendrá fin». Ese orgullo se alimentaba con el desenfreno. Bebían vino en exceso y celebraban banquetes interminables donde la embriaguez y la lujuria se convertían en ley. Sus mesas rebosaban de carnes y copas, y sus cuerpos se entregaban a orgías sin límite. En aquellas festividades, los tambores resonaban hasta el amanecer. Los cánticos se mezclaban con risas obscenas, y el humo de los sacrificios a dioses falsos cubría el cielo como un velo de corrupción. Y mientras el vino corría en abundancia, la violencia se transformaba en espectáculo. Algunos cazaban hombres por diversión, como si fueran animales. Otros competían en actos de crueldad, midiendo su fuerza en duelos sangrientos. Y había quienes,
con perverso deleite, mataban a los más pequeños solo por diversión, como si la vida fuese un simple juego. Otros devastaban campos enteros solo para mostrar su poder, arrancando frutos y destruyendo cosechas que no necesitaban. Historias corrían entre las aldeas acerca de aquellos que podían derribar las puertas de una ciudad con una sola mano y esclavizar a sus habitantes. De este modo, la maldad dejó de ser un acto aislado para convertirse en el modo de vida de toda la humanidad. Ya no había justicia, ni verdad, ni compasión. Así, el mundo quedó sometido bajo el dominio de los nefilitas, una generación que se veía eterna, que se consideraba invencible y que buscaba su propia adoración en lugar de honrar a Dios. Sus nombres llenaban las canciones, sus gestas eran grabadas en tablillas y sus imágenes eran veneradas como divinas. Pero detrás de esa apariencia de poder, no había más que ruina, soberbia y pecado. Y no solo los gigantes se habían corrompido, sino también todos los hombres de la tierra. La humanidad entera se había desviado, y la maldad era mucha sobre la faz del mundo. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y la tierra, creada para reflejar la gloria de Dios, estaba ahora cubierta de corrupción y violencia. En medio de tanta oscuridad, los cielos contemplaban con dolor lo que el hombre había llegado a ser. Aquel que fue formado con el soplo divino para caminar en comunión con su Creador, ahora se había convertido en un ser entregado al pecado, incapaz de buscar la luz. Entonces Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. No era un arrepentimiento humano, nacido de error, sino el profundo quebranto del Dios que había dado todo por su creación, y ahora veía cómo la obra de sus manos se consumía en la maldad. Como un padre que contempla a un hijo rebelde destruyéndose a sí mismo, así el Altísimo miraba a la humanidad, y su corazón se llenaba de tristeza. Y Jehová habló con voz solemne, declarando juicio sobre lo que había creado. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La sentencia divina cayó como un trueno sobre la historia. La tierra que había comenzado en el Edén con la perfección de la vida, ahora sería purificada por medio de la destrucción. Nada quedaría fuera del alcance del juicio, porque todo se había contaminado. Hombres, animales, aves y bestias habían sido arrastrados por la corrupción del hombre. Pero en medio de aquel panorama desolador, cuando todo parecía perdido, una chispa de esperanza brilló en la oscuridad. Entre una generación torcida y depravada, un hombre se distinguía. Su nombre era Noé. No era perfecto en sí mismo, pero su corazón buscaba al Creador, y su vida se apartaba de los caminos de la violencia. La Escritura dice: «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Esa gracia fue el hilo que sostuvo la historia, el puente entre un mundo condenado y la promesa de un nuevo comienzo. Mientras la humanidad entera caminaba hacia el juicio, Noé fue mirado por Dios con favor, y en él
reposó la semilla de la salvación que preservaría la vida. Fue entonces que Jehová le habló con voz clara y solemne, revelando el misterio de su propósito. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. El corazón de Noé tembló al escuchar aquellas palabras. Sabía que el juicio era inminente y que el mundo no creería fácilmente. Con fe y obediencia, reunió a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y les transmitió la orden divina. Ellos, con manos firmes, comenzaron a talar árboles, cortar vigas y levantar la estructura que salvaría la vida. Los golpes de los martillos resonaban en el valle como un eco de esperanza, pero también como anuncio del juicio que se acercaba. Al ver la construcción, los hombres comenzaron a congregarse. Los gigantes nefilitas, orgullosos de su fuerza, se acercaban con burlas. Uno de ellos, llamado Dagón, levantó la voz y dijo riendo con desprecio: «Noé, ¿qué es esta obra ridícula? ¿Acaso piensas resistirnos con maderas y clavos? Mira nuestros brazos, nuestras espadas, nuestras ciudades. Somos eternos, nada puede destruirnos». Noé, sin apartar su mirada del trabajo, respondió con firmeza: «Jehová me ha mostrado lo que vosotros no queréis oír. El fin de todo ser está cerca. No serán vuestras armas ni vuestra fuerza lo que os sostenga. Vienen aguas que cubrirán la tierra, y solo el que entre en el arca vivirá». Los gigantes estallaron en carcajadas. Otro de ellos, llamado Ardoc, hijo de Malac, se adelantó y exclamó con voz de trueno: «Viejo necio, ¿qué aguas podrán contra nosotros? Somos más grandes que los hombres, más fuertes que los ríos, más altos que las murallas. ¿Crees que un diluvio puede borrarnos? Si las aguas suben, nosotros nadaremos, y si vienen vientos, los venceremos». Noé los miró con compasión y dijo: «No es agua común, Ardoc. Son las aguas del juicio de Dios. Ni tu tamaño ni tu fuerza podrán salvarte. Arrepentíos, volveos a Jehová, porque aún hay tiempo». Pero los gigantes, levantando sus copas de vino, respondieron a coro: «Jamás. Somos los señores de la tierra. Que venga tu diluvio, y veremos quién ríe al final». Con el tiempo, la burla se volvió aún más descarada. Los gigantes y los hombres comunes comenzaron a organizar festines cerca del arca,
bebiendo sin medida y entregándose a todo tipo de actos inmundos frente a Noé y sus hijos. Lo hacían como un espectáculo, como si su pecado fuese una forma de retar al mensaje de Dios. Entre risas y gritos, algunos decían: «Mira, Noé, ¿no dijiste que tu Dios odia estas cosas? Pues míralas y dile a tu Dios que aquí estamos viviendo como queremos». Otros, en plena embriaguez, se abrazaban y caían al suelo riendo, mientras mujeres danzaban de manera provocativa al sonido de tambores y flautas. Un gigante se adelantó tambaleándose, con una copa en la mano, y gritó: «Si tu Dios realmente enviará aguas, que lo haga ya. Mientras tanto, seguiremos bebiendo y gozando, porque este es nuestro reino y nunca caerá». Y no solo se burlaban de Noé, también de sus hijos. Un grupo de hombres se acercó a Sem, Cam y Jafet mientras trabajaban y les gritó: «Dejad las locuras de vuestro padre. Venid con nosotros, sois jóvenes, fuertes, y no tenéis por qué desperdiciar la vida en esa arca inútil. Aquí hay vino, hay fiestas, y hay mujeres que os harán olvidar esas palabras de juicio». Entonces una mujer de aspecto sensual, vestida con telas llamativas y adornada con joyas, se adelantó contoneándose frente a ellos. Con voz seductora les dijo: «Miradme bien, hijos de Noé. Aunque estéis casados, aquí nadie se preocupa por eso. La vida es corta, y el placer está frente a vosotros. ¿Acaso no sentís el deseo en vuestro corazón? Venid y probad. Dejad que vuestros cuerpos conozcan lo que os negáis por seguir las locuras de un anciano». Sem apartó la mirada con firmeza, y Jafet respondió con voz temblorosa: «No tentéis nuestro corazón. Lo que hacéis es abominación delante de Dios». Pero las risas y los gritos continuaron, mientras la mujer volvía con los suyos riendo. «Pobres muchachos, siguen las cadenas de su padre. Cuando el agua no llegue, veremos quién tenía razón». Noé, con lágrimas en los ojos, levantó la voz en medio de aquel ambiente corrupto: «Oh generación incrédula, vuestro deleite será vuestra ruina. No os reís de mí, sino de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y os digo que el día vendrá como torrente, y no habrá danza ni banquete que os libre de sus aguas». Pero los hombres respondían con silbidos y risas, y los gigantes, levantando sus copas, brindaban a carcajadas como si desafiaran al mismo cielo. Y así, tanto los gigantes como el resto de los hombres se burlaban de Noé y de sus hijos, y lejos de arrepentirse, se entregaban más y más al pecado. Así pasó el tiempo. Noé y los suyos continuaban trabajando, obedeciendo con paciencia el mandato divino. Cada golpe de hacha y cada tabla colocada era un testimonio contra aquella generación incrédula. Y aunque día tras día Noé predicaba la justicia de Dios, gigantes y hombres seguían en su soberbia, riéndose del juicio que no podían ver, convencidos de que nada ni nadie podría hacerlos caer. Pasaron los años y finalmente el arca fue terminada.
Sus maderas se alzaban imponentes en medio del valle, como un monumento extraño y ridículo a los ojos de los hombres, pero como un refugio de esperanza para Noé y su casa. Cuando Noé y sus hijos comenzaron a almacenar alimento dentro del arca, granos, frutos, semillas y agua, los gigantes acudieron a burlarse una vez más. Uno de ellos gritó con sorna: «Mirad al loco. No solo construyó una caja inútil, ahora la llena como si pensara mudarse al desierto con todo el ganado de la tierra». Las risas estallaron entre los hombres y otro añadió: «Noé, cuando te falte vino para tus banquetes, avísanos. Te enseñaremos lo que es celebrar de verdad». Pero Noé, en medio de su labor, respondió con voz firme: «No me preparo para un banquete, sino para el juicio. Jehová ha dicho que pronto cubrirá con aguas toda la faz de la tierra, y solo el que esté en el arca vivirá». Los hombres lo abuchearon, los gigantes lo insultaron y las mujeres se rieron de sus palabras. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Los animales comenzaron a llegar. Primero vinieron en parejas, luego en grupos: aves del cielo, fieras del campo, animales domésticos y bestias salvajes. Entraban en orden perfecto, sin violencia ni confusión, como guiados por una mano invisible. El pueblo se quedó atónito, y por un momento hubo silencio. Pero pronto las burlas regresaron. ¡Qué espectáculo!, gritó un gigante carcajeándose. «Hasta los animales creen las locuras del viejo». Una mujer añadió con burla: «Noé, ¿vas a vivir con cabras y palomas? Ojalá tu arca huela bien cuando todo esto acabe». Noé se volvió hacia ellos y alzó su voz con solemnidad: «Jehová me ha mostrado lo que vosotros no queréis ver. En 7 días vendrá el diluvio sobre la tierra. Aún hay tiempo, arrepentíos y volveos a Dios, porque la puerta de la misericordia no permanecerá abierta para siempre». Pero las carcajadas se hicieron más fuertes. Hombres y mujeres regresaron a sus banquetes, a sus danzas y a sus bodas. Los gigantes alzaban copas de vino gritando: «7 días, 7 días para seguir celebrando. Brindemos al loco y a sus animales». Y así llegó el 7º día. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos entraron en el arca. La multitud los acompañó con insultos y burlas. Algunos gritaban: «Cierra bien la puerta, Noé, no sea que tus animales se escapen». Otros se burlaban: «Disfruta tu encierro, viejo. Nosotros seguiremos viviendo libres». Pero entonces, sin que mano humana lo hiciera, Jehová cerró la puerta del arca, y el cielo, que hasta entonces había permanecido sereno, comenzó a oscurecerse. Nubes negras se arremolinaron, el viento rugió con fuerza, y de pronto las primeras gotas cayeron. Al principio, algunos todavía fingieron ligereza, levantando sus rostros hacia la lluvia. «Es solo agua», gritaban, tratando de convencerse. Pero las gotas se transformaron en torrentes y el rugido del cielo se hizo insoportable. El agua brotó también de las profundidades de la tierra y ríos surgieron donde antes había sequedad.
El suelo se llenó de lodo, las casas comenzaron a tambalear, y los rostros antes llenos de soberbia se tornaron en pánico. Los gigantes levantaron sus voces. «Es solo una tormenta. Pronto pasará. Resistid». Pero las aguas seguían creciendo, cubriendo campos, arrastrando cosechas, llevándose ganado y destruyendo hogares. La gente corrió hacia las montañas buscando refugio, y las multitudes se agolparon gritando con terror. Fue entonces cuando los primeros cuerpos comenzaron a flotar sobre las aguas. Niños, ancianos y mujeres que no lograron escapar. Sus rostros desfigurados por el miedo helaron la sangre de los que aún vivían. Ya no había risas, solo llanto y desesperación. «Noé, ábrenos la puerta, déjanos entrar contigo», clamaban algunos, golpeando la madera del arca. «Ten misericordia, anciano, sálvanos de estas aguas», suplicaban otros, de rodillas en el barro. Noé, desde dentro, lloraba, pero nada podía hacer. La puerta había sido cerrada por la mano de Dios, y ningún hombre podía abrirla. Las aguas siguieron subiendo. Los gigantes, que se creían invencibles, corrían desesperados, trepando rocas y elevándose sobre colinas, pero el agua los seguía alcanzando. Ya no eran los fuertes ni los indomables que habían proclamado ser. Lloraban, suplicaban misericordia y pedían clemencia, con el terror marcado en sus rostros, demostrando que su grandeza era solo apariencia. Uno de ellos gritaba mientras luchaba contra la corriente: «No hay montaña lo suficientemente alta. Las aguas nos persiguen». Y cuando las aguas cubrieron los montes más altos bajo todo el cielo, se extinguió toda carne que se movía sobre la tierra. Gigantes, hombres, mujeres, niños y ancianos. Los gritos de auxilio se apagaron, las súplicas se hundieron en las aguas, y el mundo entero quedó sepultado bajo el juicio divino. Dentro del arca, Noé y su familia permanecían en silencio, sabiendo que lo que Jehová había dicho se había cumplido. Así terminó la historia de los nefilitas y de toda aquella generación que se había corrompido. La fuerza, la belleza y la soberbia que tanto exaltaron no pudieron salvarles. Solo quedó Noé, su familia y el pacto de Dios, recordando que la misericordia siempre está disponible para quien se humilla, pero que la justicia divina es inevitable para los que persisten en el mal.